paso al doctor de Esperanza, que, bueno, pues van a decir y van a explicar, responder a vuestras preguntas y ya está. Que gracias por venir. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Ricardo Cano, al Hotel Moya, que nos acogió maravillosamente aquí, y por supuesto a todos ustedes, porque sin ustedes no habría conferencia. Son la parte más importante. Yo me presento, soy Esperanza López, la presidenta de AESPI, y voy a hacer una breve presentación de la asociación, pequeñita, que acabamos enseguida para dar paso ya a la conferencia. Nacimos hace 11 años, hicimos el año pasado nuestros 10 añitos y trabajamos por y para dar a conocer esta enfermedad. Una enfermedad que muchos la tienen por enfermedad rara. No es rara, es desconocida. Y ya no es tanto, pero sigue siendo una enfermedad desconocida. Somos una asociación de ámbito nacional, somos la única que existe en España. Damos conferencias por toda España, aunque hay muchos sitios a los que no llegamos, como no habíamos llegado aquí, que gracias a Gus, que se empeñó y dice Esperanza, a Navalmoral de la Mata, y dice, pues allá va Esperanza. Muchas gracias, Gus. Tenemos varias publicaciones, entre ellas está una revista que sale semestralmente, folletos informativos, que dejamos todo esto, lo dejamos en centros médicos, una guía para pacientes, una guía de enfermería, y luego hay un libro para pacientes, del que soy coautora, que se titula El demonio que me despierta cuando duermo. Creo que el título lo dice casi todo. Esto se puede descargar gratis desde nuestra página web. Además, una página, teníamos una página pero estaba un poco anticuada y acabamos de hacer una nueva que está muy bien. Todos los que tengan acceso pueden entrar a ella, es www.aespi.net. Y en Facebook también, asociación AESPI, Asociación Española Síndrome de Piernas Inquietas. Ahí hay cantidad de artículos médicos y se quieren informar y todo. Y bueno, solamente decirle que somos 650 asociados, que nuestra asociación se sostiene con las cuotas nada más, no hay subvenciones, creo que no las hay para nadie, pero bueno, a lo mejor alguien las consigue, no sé cómo. Y con este dinero de las cuotas es con lo que hacemos todas las actividades. Solemos solicitar salas gratis, tenemos a los mejores especialistas de España con nosotros que no nos cobran por dar las conferencias, entonces todos apoyamos el otro un poco. Pues esto es todo, ahora damos paso al doctor Ricardo Cano, muchísimas gracias, y luego después va a haber un tiempo de preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, tanto para el doctor como para la asociación, lo que sea, contestaremos. Muchas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar a Agustina por permitirme explicar un poquito de las cosas en las que trabajo, y a Esperanza y a la asociación por invitarme. Los médicos muchas veces hablamos para otros médicos y siempre tenemos el miedo de que van a saber más que nosotros y preparamos las charlas con muchísima delicadeza. En este caso tengo más miedo todavía porque estoy convencido que todos vosotros sabéis mucho más que yo de las piernas inquietas, mucho más. Esta es la última. Así que he tenido que buscar a fondo y en serio que se siente uno apabullado, porque estoy convencido que tenéis más conocimientos que yo. En segundo lugar, quiero intentar no dar una charla típica para médicos, en las que hablamos con palabras muy extrañas, lo entiendo, muchas veces no la entendemos nosotros, y hablar yo lo menos posible y que ustedes me pregunten lo más posible, para intentar aclarar las dudas que tenga, porque a lo mejor las cosas que yo digo ya las saben,
Entonces, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, que me interrumpa durante la charla con toda la confianza del mundo, para y pregunta. O sea que luego al final se le olvide. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con una imagen amable. A ver si alguien reconoce algo. Que quiere hacerles daño a estos lindos criaturitos. Son tan lindos que quisiera que se quedaran así con nosotros para siempre. Princesa, ya no hables, déjanos dormir. ¿Han visto? El perrillo. Y aún Alguien reconoce algo en eso, ¿verdad? Es de 1961, esta película. Walt Disney ya se había dado cuenta de algo que hacía alguien por la noche y le llamó la atención. Y todavía Esperanza nos acaba de decir, con toda la razón del mundo, que es una enfermedad muy desconocida. Esto es de 1961. Lo hemos visto, bueno, yo no había nacido todavía, pero muchos de ustedes cuando eran pequeños y ven la película. Esta imagen suena pues enternecedora, graciosa, pero no es gracioso, no es nada gracioso. Este señor, que vamos a ver ahora, es el que nos ha convocado aquí prácticamente. Se llama Thomas Willis, vivió en el siglo XVII, fue un médico muy importante. Hizo grandes descubrimientos relativos a la distribución de las arterias del cerebro, tiene su nombre, el polígono de Willis, y además fue el primero que observó que había algo que molestaba a la gente por la noche. No le puso nombre definido, o al menos no con el nombre que nosotros lo conocemos hoy, pero sí que le llamó la atención. Era una época en la que se realizaban muchas sangrías. El tratamiento de los médicos consistía en sangrar a la gente, quitarle la sangre. Como todos saben, la sangre tiene mucho que ver con el síndrome de piernas inquietas. Probablemente esa fuera una de las causas importantes de que la gente sufriera esta enfermedad. Lo que sí se dio cuenta es que se trataba con láudano, que era un medicamento de la época que se hace con opio, mezclado con vino, y que casualmente sigue siendo aunque no sea la primera opción terapéutica, es una de las opciones terapéuticas en la enfermedad. Desde el siglo XVII tuvieron que pasar 300 años hasta que este otro señor, que también nos convoca aquí, que se llama Carl Axel Redlund, y que es el que completa el nombre de la enfermedad, ya sí lo definió con mucha mayor precisión, le puso el nombre, él lo llamó en inglés, se traducía más como unas piernas con falta de descanso, aquí lo conocemos como piernas inquietas, y también se dio cuenta que tenía algo que ver con el nivel de hierro en sangre. Un colega suyo, con un estudio, nos notó un estudio en el cual notó que tratando con hierro los pacientes mejoraban. Esto fue en 1945, hace ya más de 50 años. Ha sido tiempo, los médicos, hemos tenido tiempo de enterarnos de esto. Pues nada, en el 65 este otro señor, que se llama Elio Lubaresi, un señor que sabe muchísimo de patología de sueño, italiano, de Bolonia, describió que a la enfermedad se le asociaba una cosa que se llama movimientos periódicos de las piernas, algo que se hace durante la noche, dormido, pero tampoco esto supuso un paso importante para dar publicidad, o dar conocimiento a la enfermedad. Ya hasta en la época de los 80, ya con la creación de la Academia Americana de Sueño y posteriormente en los 90 el estudio de grupo de piernas inquietas, fue cuando ya se definieron criterios, se planteó tratamiento y digamos que por ello es una enfermedad que tiene no más de 20 o 25 años de enfermedad de conocimiento de los médicos y de no todos los médicos, pero al menos un trasfondo internacional. Si antes hemos mostrado al perrito durmiendo, que como he dicho resultaba enternecedor, vamos a ver cómo esto no resulta tan enternecedor.
posible que alguien se reconozca en esto, sobre todo en esta última parte, cuando la pierde y dice, ya no puedo más, ya. ¿Está dormida o está despierta? Está despierta. Está despierta. Una pregunta, una pregunta. Eso es dormida. Lo que está claro es que mañana va a estar hecha polvo. Quiere estar dormida. Bueno, Estaba así medio- Mañana, luego lo vemos, sí, luego vamos a poner, esto es un vídeo Una de pregunta. Venga. ¿Por qué lo está enfocando solamente que ocurre de noche? ¿Y a mí por qué me ocurre de día No, también? no he terminado todavía. Ah, bueno. No, simplemente son dos imágenes, es simplemente para comparar la imagen del perrito moviendo las Hablaba piernas. de por la noche, que ocurre por la noche. Sí, no ocurre por... No, el síndrome ocurre por el día. El síndrome ocurre por el día, es una enfermedad de vigilia, ¿vale? Se asocia al sueño, pero es una enfermedad de vigilia, no quiero enfocarlo así. El síndrome de piernas inquietas, la enfermedad de Willis-Eckhoff, es un síndrome que se caracteriza por una serie de puntos, de síntomas muy sencillos, muy sencillos y muy desconocidos. Son estos cuatro. Si en la consulta le preguntas al paciente 4 cosas y a las 4 te responde que sí, prácticamente puedes decir que tiene el síndrome. ¿Vale? O sea, primario, secundario, ya veremos por qué, pero puedes decir. Y ocurren en vigilia, no durante el sueño, y ocurren estas 4 cosas. Necesidad de mover las piernas con sensación de dolor o malestar. Hay gente que dice dolor, otros malestar, otros hormigueos, otros picor, otros, aunque sea momentáneamente, o mejoran un poquito con el movimiento. Pequeño movimiento de las piernas, generalmente en una dorsiflexión del pie y flexión de la cadera, aunque cualquier movimiento puede mejorar. Al caminar prácticamente desaparece, hay gente que no. Lo que está claro es que con el movimiento mejoran, para volver a reaparecer con una latencia mayor o menor en función de la gravedad de la enfermedad. Hay otros datos clínicos que pueden apoyar el diagnóstico, pero los 4 anteriores son los principales. Otros datos asociados, no totalmente necesarios: el trastorno del sueño, gente que tiene insomnio, que duerme mal, que por la mañana se levanta cansado, con mal cuerpo, sensación de haber dormido mal, que tenga movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, que es lo que hemos visto que tenía esta señora, que puede tenerlo o no, en un 80% de los casos lo tiene, pero en un 20% no lo tiene, que tenga movimientos involuntarios en vigilia de las piernas, también se pueden asociar, igualmente no es necesario, que a la exploración médica el paciente sea completamente normal, hace pruebas complementarias, escáner, resonancia, el médico le mira, le pone la linterna, le mide para allá, y es completamente normal. Y que son muy frecuentes los antecedentes familiares, pero tampoco son un requisito indispensable. ¿De acuerdo? ¿Cómo de frecuente es el síndrome de piernas inquietas? Ustedes dirán, pues debe ser muy poco frecuente, porque yo le hablo a la gente y nadie lo conoce. Ayer vi una señora que llevaba 13 años con insomnio y me contó un síndrome clarísimo, definido. No tuve más remedio que darle la vuelta al ordenador y decirle que escribiera en Google, porque dice, claro, este señor se lo va a inventar, no puede ser que lleve 13 años y nadie me haya dicho algo que está clarísimo. ¿Qué dirían que es más frecuente? Todo el mundo conoce a alguien que tiene fibromialgia, seguro, y osteoporosis, eso lo tiene todo el mundo. Andrés. Pero deben ser frecuentísimas, ¿no? La osteoporosis la tiene todo el mundo. Y la fibromialgia, pues, que haga una cabeza en 20. ¿Qué será más frecuente? Eso o el síndrome de piernas. Incluso vamos a compararlo con otras 2 enfermedades del sueño, que parece que las enfermedades del sueño son menos conocidas. El síndrome de apneas, la apnea del sueño, eso que he puesto ahí, ¿sabes? Esa gente que ronca y se queda así, todo el mundo la conoce. Y la narcolepsia, que sale la EPE y todo el mundo, la narcolepsia, que lo tienen los perros, que se queda uno dormido. ¿Quién diría apnea? ¿Cuál es más frecuente de todos? Pues el único que se acerca es el SAS. Porque las otras 2, la osteoporosis y la fibromialgia, son menos prevalentes que el síndrome de pierna inquieta. La prevalencia del síndrome de pierna inquieta se puede ver, hay mucha variabilidad en función de los estudios, de la homogeneidad de los pacientes que han explorado. Hay gente que dice que entre el 2 y el 15%, depende de las poblaciones, de los países. 4,4 es una cantidad, una proporción media que vamos a quedarnos con eso. Eso es frecuentísimo. Es decir, un 4,4% de la gente tiene esto. Y nadie sabe qué es. Nadie sabe que lo tiene porque nadie le ha dicho qué es esta enfermedad. Sabe los síntomas, sabe que duele mal,
sabe que su madre también lo tenía, sabe que su hijo es muy nervioso, pero no sabe lo que es. ¿Qué es lo que ocurre? Que el síndrome de piernas inquietas clínicamente relevante, es decir, el que llega a molestar, el que llega a la persona a decírselo a su médico, a contárselo a la familia porque le produce una reducción de la calidad de vida, no es tan frecuente, afortunadamente. Y llamamos clínicamente relevante, es decir, al que llama la atención, el que le pasa más de 2 veces por semana y que nota algún problema en su calidad de vida relacionado con este síndrome. Falta de sueño, de depresión, de tristeza, de irritabilidad, de la que sea, ¿de acuerdo? Eso es aproximadamente el 3%, es un poquito menos frecuente que la cifra que he dado anterior. De esa totalidad de pacientes que tienen el síndrome de piernas inquietas, el 15% solicitan tratamiento, van al médico y piden tratamiento, ¿de acuerdo? ¿En quién es más frecuente? Más frecuente en mujeres caucásicas, es decir, nuestra raza. Otras razas es menos frecuente. Mayor edad, más frecuente. Esta señora, que más suele tener al nieto, que si lo ha heredado es un niño muy nervioso, muy intranquilo, que duerme mal, y no sabe ni qué enfermedad tiene ella, ni qué enfermedad tiene su nieto. En cualquier caso le parece distintísimo, porque ella está dormida y su nieto está todo el día corriendo. ¿En quién también es más frecuente? También es más frecuente en las personas en las que tienen más riesgo de tener el hierro bajo en sangre. Las embarazadas, especialmente en el tercer trimestre, porque necesitan hierro para el feto. Y en determinados pacientes, como por ejemplo los que tienen problemas en el riñón, la insuficiencia renal, los pacientes que van a diálisis, necesitan estar enganchados con una máquina 2, 3 días por la semana, por una serie de circunstancias tienen alta probabilidad de tener el hierro bajo. En estos pacientes es mucho más frecuente el síndrome de piernas inquietas. ¿De acuerdo? Y hasta llega al rango del 30% en embarazadas o en pacientes con diálisis. 30% es muchísimo, ¿eh? 30% es una cada 3. A lo mejor leve, pero una cada 3 lo tiene. La caracterización, en cuanto a hablar de síndrome primario, las causas, es compleja. Es más, se ha discutido mucho en este sentido. Incluso diríamos que hay gente que todavía no se pone de acuerdo. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. Hay lo que llaman primario y secundario. Está entre paréntesis. Fijarse que está entre paréntesis. Ya explicaré por qué. El primario es el que aparece en la gente que lo ha heredado genéticamente, en familias enteras, o el que llamamos idiopático, que no se sabe por qué se produce. Lo tienes, ni tu familia lo tiene, ni tienes el hierro bajo, ni no tienes ninguna enfermedad, pero tienes el síndrome. Ese es el primario, ¿de acuerdo? El familiar, algunos que son familiares, cuando tienen una influencia familiar, esta influencia es muy importante, ¿verdad? En gemelos homocigóticos llega a ser del 80% la probabilidad de tenerlo. Hay una serie de genes implicados, el locus en determinados genes, el 9, el 12, el 14, bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que está claro que quiero transmitir es que hay una influencia genética en el primario. El secundario, ¿cuándo se produce? El secundario se produce en las circunstancias que hemos hablado, cuando tenemos déficit de hierro, gente que tiene enfermedades que le baja el hierro en sangre, el embarazo, la insuficiencia renal, cuando se produce una determinada circunstancia metabólica en el organismo en el que se bloquea o funciona mal una sustancia que se llama dopamina, es un neurotransmisor. Neurotransmisores son las sustancias químicas con las que funciona el cerebro. Cuando se bloquea la dopamina, el sistema de dopamina, el sistema de riesgo, y se puede tener en el secundario. Y luego, otro grupo dentro del secundario son gente que tiene dolor en las piernas, molestias, muy parecidas a las que he definido al principio, a los 4 puntos que he definido, que al preguntarle por esos 4 puntos te dicen que sí, pero que se debe a otras enfermedades, osteomusculares, artritis, problemas del sistema nervioso periférico, de los nervios que bajan por la pierna. Entonces ellos te dicen que sí tienen esos síntomas, pero si se investiga un poquito más, se notan
diferencias sutiles. Si queréis luego puedo explicar qué diferencias son, no vamos a entrar de entrada. En cuanto a la forma de describirlo, existen pruebas que permiten diferenciar unas de otras. Y la situación actual está en si llamar a este grupo de personas que tienen estos síntomas por otra enfermedad, llamarles con el nombre de síndrome de piernas inquietas, o no, porque lleva mucho a error. En este esquema intentamos explicar aquel grupo, que es el grupo que tiene la enfermedad de las piernas inquietas, o de Willy, la genuina, de la que queremos hablar aquí hoy, que son los que tienen predisposición genética y una serie de factores, la pérdida de hierro, embarazo, y que llegan a presentar el síndrome, sea primaria por la predisposición genética o secundaria por los factores añadidos, y luego el otro grupo. Son gente que tiene síntomas en piernas, que cumple criterios, pero que no tenemos claro si es un síndrome de piernas inquietas o no. Inicialmente, cuando se definió la enfermedad, sí se dijo que existía. Ahora se tiende a pensar que no, pero tampoco está muy clara la cosa. ¿Cómo diagnosticamos? Es decir, ¿cómo podemos saber si una persona lo tiene? En primer lugar, como he dicho al principo, los 4 puntos. Si usted cumple los 4 puntos, tiene grandes posibilidades de tener el síndrome, ¿vale? Existe una serie de escalas de valoración, unos test que rellena el paciente y que también permiten afinar un poquito más el diagnóstico. Podemos hacer pruebas complementarias. La polisomnografía. La polisomnografía consiste en llevar a un señor a una habitación, ponerle un gorro, unos electrodos en las piernas, en la tórax, en la nariz, en muchas partes del cuerpo, y estudiar cómo duerme. Al mismo tiempo le ponemos un vídeo y al mismo tiempo vemos cómo se comporta, al mismo tiempo que vemos la función de su cerebro, ¿vale? Y aquí es cuando hemos de presentar a un acompañante habitual del síndrome de piernas inquietas, que es otra enfermedad, se llama movimientos periódicos de las piernas. Pasa a ser enfermedad cuando es deterioro. Puede aparecer en personas normales, sin piernas inquietas, pero se asocia mucho a esta enfermedad y ocurre por la noche, básicamente, por la noche. Son movimientos, como he dicho antes, estereotipados, quiere decir que son siempre activos, es extensión de las piernas, como hacía antes la señora. Periódicos quiere decir que aparecen con un tiempo más o menos fijo, 20 segundos aproximadamente, y que cada vez que aparecen despiertan al paciente, o lo despiertan o superficializan el sueño, es decir, estropean el proyecto de sueño que estaba iniciando. Le producen aumento de la frecuencia cardíaca, le producen aumento de la respiración, y todo esto puede llevar, se ha demostrado, tiene complicaciones cardiovasculares, igual que el colesterol, que nos preocupa muchísimo. De esto no se preocupa nadie. Se asocia con muerte súbita, se asocia con otras muchas enfermedades. Esto le ocurre al 80% de los pacientes que tienen movimientos periódicos. Es decir, no es obligatorio, pero sí que es muy frecuente. Como he dicho, también pueden ocurrir en pacientes sanos, en la toma de determinados medicamentos y otras enfermedades. Incluso pueden aparecer en vigilia, aunque digo que característicamente aparecen en sueño. Vamos a ver el anterior vídeo, pero ahora vamos a centrar en vez de en el vídeo de la paciente, voy a intentar explicar en qué consiste la polisomnografía para que podamos decir si está despierto o está dormido. ¿Vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí abajo. Bien. Las rayas rojas y azules de la parte de arriba del... Se puede hacer múltiple, varios test que afinan muchísimo más. Se puede hacer actigrafía. La actigrafía consiste en... Es más sencillo que la polisomnografía, es muy útil, es menos específica. Consiste en colocar una especie de reloj, de pulsera, que mide el movimiento. ¿Vale? Como los teléfonos móviles tienen un actígrafo dentro, por eso la pantalla gira. Cuando yo lo giro, él sabe que se ha movido. Bueno, pues ese reloj registra el movimiento. De tal manera que en un registro actigráfico podremos ver cómo, estos son cada raya en un día, vemos cómo el paciente se levanta por la mañana, tiene mucha actividad, aquí hace una siesta, casi todos los días, y luego más o menos a las 12 de la noche, que este punto, se duerme, hasta que se levanta por la mañana.
Este registro de un paciente con piernas inquietas vemos que durante la noche, si se lo colocamos en el pie, sigue habiendo actividad. Si colocamos un registro en la mano y otro en el pie, podremos ver cómo la mano no se mueve tanto y el pie se sigue moviendo durante la noche. ¿Qué permite esto? Para pacientes a los cuales no tienen los problemas todos los días, permite registrar pues, una semana o 15 días y podremos saber el número de veces a la semana que el paciente presenta los problemas. Otra forma de tratarlo son los test farmacológicos. Hay una sustancia que, como veremos, es la base fundamental del tratamiento del síndrome, que aplicada, o sea, inyectada al paciente, mejora muy rápidamente los síntomas y también sirve para diagnosticarlo. ¿Cómo podemos tratarlo? Por supuesto con pastillas, todo el mundo quiere pastillas, pero las medidas higiénicas son muy importantes, muy importantes, en toda la patología del sueño, no en esta, sino en todas las patologías del sueño es muy importante tomar medidas higiénicas. Evitar excitantes, los refrescos, la taurina, el café, el té, la alimentación equilibrada. Hay gente que tiende más a mandar vitaminas. Yo soy poco de vitaminas. Creo que una buena alimentación, si se lleva bien, a no ser que haya alguna enfermedad, como que hay déficit vitamínico, permite no usar vitaminas, excepto en caso de embarazada, hierro y folatos, que es caso aparte. Pero bueno, las vitaminas tampoco van a sentar mal. Hacer higiene de sueño, acostarse a unas horas regulares, levantarse a horas regulares, no hacer siestas diurnas. Cuanto más organizada se tenga la vida en este sentido, menos va a molestar el síndrome de pierna inquieta. Hacer ejercicio, todos los que lo tengan, se hacen ejercicio, no a última hora del día, pero sí un ejercicio moderado, va a mejorar mucho el síndrome de pierna inquieta. Algo que es poco conocido, que es la ergonomía, es decir, es un poco de sentido común. Si alguien sentado se encuentra mal para trabajar, bueno, pues en vez de bajar tú a la altura del ordenador o bajar tú a la altura de la mesa, sube la mesa. Estará mucho mejor. Si tú sabes que tú estás de pie y estás moviendo, estás bien, no, pues sube la mesa. En vez de estar sentado, sube la mesa. Esto es un ejemplo, es decir, cada uno trabaja en lo que trabaja, pero aplicando el sentido común, con sencillas medidas se puede mejorar mucho la calidad de vida en este sentido. Hacer un diario de sueño permite establecer estrategias de tratamiento. Facilita mucho el trabajo al médico, porque sabe la cantidad de días que te duele, cómo te duele, y permite modificar dosis de medicación o incluso cambiar medicación en determinado momento. Intentar aguantarse el dolor y no moverse es, permítanme, una tontería. Crea ansiedad. Eso es como intentar luchar contra un mareo. No, si te da mareo te da. Siéntate porque te va a caer. No se lucha contra esos movimientos, porque a base de lucha no van a desaparecer, no es algo funcional, no es algo que lo haga porque yo quiera. Hay una razón química que produce eso. Nadie se le ocurre, voy a luchar contra la diabetes para que la glucosa no me baje. No puedes luchar contra eso, tontería. No, pues no luches contra los movimientos. Es inútil, va a crear ansiedad y va a empeorar mucho la clínica. ¿Y qué se puede hacer también? Pues hablar, contárselo a la gente, reunirse, escuchar. Eso ayuda. Simplemente el hecho de que la gente lo tenga, se lo comente a los demás, verán cómo alguien dirá, si a mí me pasa lo mismo, de mi madre, de toda la vida, y nunca nos han dicho nada. Eso ayuda, ¿por qué? Porque esa gente terminará tratándose con el fármaco o no, o terminará conociendo lo que sabe y tomando medidas oportunas. Cuando esto no funciona, hay fármacos. Hay fármacos que funcionan muy bien, ¿eh? En general es una enfermedad muy agradecida. Casi todos los pacientes responden. Hay muchos fármacos. Afortunadamente para los médicos no tenemos que sabernoslo todos, solo hay unos cuantos que son los que principalmente se utilizan, ¿vale? Los nombres están ahí. Ahora explicaré un poco la secuencia de tratamiento. Levodopa, ropinol, pramipexol y rotigotina son los más ampliamente usados. El hierro, por supuesto, suplementos de hierro, muy importante. La pregabalina es el siguiente, la gabapentina y el clonazepam, que son, digamos, en un segundo plano. Ahora se ha iniciado un estudio, un medicamento aceptado en Estados Unidos. En febrero ha empezado, creo, un ensayo clínico, ¿no? En Acarril, a ver qué tal va. En Estados Unidos va muy bien.
siempre vamos detrás de los americanos, pero bueno, supongo que en un par de años o 3, si va bien, estará a la disposición de los pacientes. ¿Y para qué tantos? Si funciona bien, se ha dicho que funciona bien, ¿para qué queremos tantos? Pues luego os voy a explicar por qué queremos tantos. Porque funcionan bien, pero no todo el tiempo. No a todos los pacientes les funcionan bien, a casi todos, pero no todo el tiempo. Y desafortunadamente, a veces el médico se ve obligado a cambiar la medicación. ¿Vale? La secuencia es la que he dicho. Primero hierro. Lo primero que hay que hacer un paciente que tiene sospecha de piernas inquietas es una analítica. Si tiene el hierro, la ferritina en concreto, que es una medición en sangre que va pareja al hierro. Si tiene la ferritina menor de 20 microgramos, menor de un valor determinado, hay que darle hierro, lo primero. Hierro hay que darlo en ayunas por la mañana con un zumo naranja, pues se lo explicará el médico si el hierro se absorbe mejor si va con un ácido, ¿vale? Que no funciona. En la mayor parte de los casos no funciona. Ropinirol, pramipexol y roquidotina son los 3 fármacos fundamentales. Elección, pues cada uno utiliza lo que le parece. Lo que sí está recomendado es que si el paciente no solo tiene los síntomas por la noche, sino que también los tiene por la mañana, se debe utilizar la roquidotina porque va en parches. Se aplica en parches y tiene efecto durante todo el día. Los otros dos se toman un par de horitas antes de dormirse y sirven un par de horitas antes de que empiecen los síntomas y sirven para cuando los síntomas están localizados en unas horas del día. Para los otros momentos no sirve. La levodopa es el más antiguo, en realidad es el precursor de la dopamina, que es la sustancia que falta, y se aplica en casos leves a dosis bajas porque tiene una serie de problemas. En caso de que no funcione estos fármacos, que ya digo que funcionan en la mayoría de los casos, se puede utilizar otro medicamento que se llama pregabalina, es de otra familia, no actúa a través de la dopamina, pero sí que tiene efecto. Usar o asociar, unirlo al anterior o cambiarlo. Si el paciente, a pesar de que tiene controladas las piernas, sigue teniendo insomnio, se sigue quejando de que duerme mal, se puede asociar clonazepam, que es un hipnótico, relajante muscular también. Y en los casos que no funciona, hay otros dos, la gabapentina y un analgésico, un opiáceo, la oxicodona. En realidad se pueden utilizar más fármacos y todos los que pueden tener están a disposición de los médicos. Lo que pasa es que tampoco se trata de... Es simplemente un esquema para que vean cuál es la secuencia que utilizamos habitualmente. En casos particulares de pacientes que tengan efectos secundarios, pues se modifica esta secuencia, evidentemente, o enfermedades que impidan utilizar un fármaco determinado. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que todos tienen efectos secundarios. El hierro no tiene muchos. Problemas gastrointestinales, las heces se tiñen de negro porque se elimina lo que no se absorbe. Los dopaminérgicos produzcan náusea y vómitos. No sé si algunos, me imagino que alguien aquí estará en tratamiento o haber tenido náuseas, vómitos. Tienen problemas de tensión arterial baja, se hinchan las piernas en algunos pacientes. Provocan insomnio, somnolencia. El caso de la roquidotina puede alterar la piel, donde, como he dicho, un parche que se pone en la piel puede alterar, irritar la piel, la zona del parche. Y además tienen otros dos efectos que son muy llamativos y que sí que quiero explicar con un poquito más de detalle. El control de impulsos, hay alteraciones del control de impulsos. Hay gente que le da el fármaco y pasado un tiempo comienzan a notar que si tienen cierta tendencia a que les gusta el juego, pues pueden terminar siendo ludópatas, terminar con hipersexualidad, no es capaz de controlar sus propias actitudes ni su propio comportamiento. Es muy importante tenerlo en cuenta porque el paciente no suele reconocerlo cuando les pasa, solo familia lo que lo reconoce, y saber que existe este efecto secundario para atajarlo a tiempo. Otro efecto secundario importante son los ataques de sueño. Ataque de sueño no es somnolencia, es decir, no tengo sueño, no, es que me duermo. El que conduce hay que tener mucho cuidado. Son ataques súbitos de sueño. Además, todos estos fármacos provocan otra cosa que se llama agitation, ¿vale? Es un término inglés
que se describe como que el paciente presenta los síntomas, inicialmente se los tratamos, va muy bien, y de repente empieza a empeorar. Nosotros suponemos que empeora porque la dosis que le estábamos dando ya no es suficiente y le subimos la dosis y empeora todavía más. Eso ocurre con este tipo de fármacos. Hay un protocolo para modificar y reducir el fármaco, sustituirlo, pero es una cosa que suele ocurrir con este grupo. Algo común a todos es otra cosa que se llama tolerancia. Tolerancia es la razón por la que hablaba antes que tenemos suerte de que haya muchos, porque sobre todo pacientes jóvenes que van a estar toda la vida tomando el fármaco porque esto no se cura, empezamos con dosis bajas y poco a poco tenemos que ir incrementando dosis porque poco a poco no va haciendo efecto la dosis que estamos dando. Hay límites de dosis en cada fármaco. Cuando alcanzamos ese límite tenemos que pasar a otro fármaco o asociar otro en función de cada caso particular que lo tenga. La pregabalina, el clonazepam y la gabapentina tienen efectos secundarios comunes. Casi todos, la somnolencia, el mareo. El clonazepam provoca mucha tolerancia. Ese sí que en 8 semanas prácticamente tenemos que subir dosis porque deja de hacer efecto a la dosis que estamos dando. Además, dependencia quiere decir que si lo retiramos el paciente, como si le quitamos una droga, tiene mono de ese medicamento, ¿vale? Muy llamativa, y cuando le subimos la dosis, empeora todavía más. ¿Cómo se evita? Pues empezando siempre con la mínima dosis. Mínima dosis tolerable, quiere decir, el objetivo, que es un poco restrictivo por nuestra parte, y con lo cual hay que tirar y afloja con el paciente, es decir, vamos a utilizar dosis mínima que le permita tolerar la enfermedad. No quiero quitarle todas las molestias, porque me quiero guardar herramientas, especialmente en gente muy joven, para que si en un futuro me aparece cualquiera de estos fenómenos, tener más posibilidades de tratamiento. Hacer controles de hierro permanentes. No se trata de hacer control de hierro la primera vez y si no tiene el hierro bajo, olvidarnos de él. No, hay que hacer controles permanentes para que en cuanto haya hierro bajo, corregirlo. Y luego evitar otra serie de fármacos que son muy malos, muy perjudiciales para el síndrome de pierna inquieta, que son los que alteran esta hormona de la que hablamos, la dopamina. Antidepresivos, antihistamínicos, para alergia, que son muy comunes, antidopaminérgicos son más raros, pero también para el primperan, que suena para los vómitos. Siempre hay que avisar cuando uno va a operarse, si tiene unas piernas inquietas, avisarle a los médicos que te ponen primperan sistemáticamente para que no tiendas a vomitar, que no te utilicen ese, sino que utilicen otro que se llama domperidona, que no pasa al cerebro y no va a afectar, ¿vale? Eso, no hay que explicarle eso, simplemente hay que explicarle, mire usted que yo tengo síndrome de piernas inquietas y si usted me da esto para que yo no tenga náuseas, me voy a poner peor. Voy al médico, espero que obrará en consecuencia. Bueno, pero una vez que se lo dice, hombre, debería estudiarlo y mirar. Yo cuando me operé de la primera cadera, me dice el anestesista, estaba tomando Faquín, y me dice, no conozco este tratamiento, si hay algún problema te llamo a casa. Es Faquín, había que dejarlo unos días antes, porque licúa demasiado la sangre. Yo hablé con mi médico y me dijo, mira, tenías que haberlo dejado ya varios días. Lo conseguí el viernes, hablar con él. Dice, déjalo para el lunes y ya no lo tomes. Y el lunes llego al hospital y me tenían el Faquín allí para que lo tomara. Sí, eso es todo. Pero sí, hay que cuidarse uno, hay que cuidarse uno. Por eso digo que la información es fundamental. Hay que confiar en los médicos, hay que confiar en las enfermeras, pero lo que haga uno ya lo tiene hecho. ¿Vale? Desgraciadamente no funciona tan bien como querríamos. Casos particulares de insuficiencia renal son gente que tiene mucha probabilidad, especialmente los casos graves de hemodiálisis, de tener pérdida de hierro y de tener esta enfermedad. ¿Qué utilizamos? El ropinirol es el fármaco que no se elimina por la orina, por lo tanto es el ideal para estos pacientes. Y por supuesto el hierro, a estos pacientes que le pintan todos los días se le puede poner hierro intravenoso y funciona mucho mejor. En el embarazo,
Pues hierro y ácido fólico, porque el resto de las sustancias, a no ser que casos muy particulares en los cuales tenga tal gravedad que las complicaciones del síndrome de piernas inquietas sean excesivas, no utilizamos en fármacos en embarazadas porque no están probados. Hay algunos de los que se sospecha que no provocan, pero claro, este tipo de cosas son muy serias. Casi nadie quiere tomar una pastilla cuando está embarazada y prefiere aguantarse los síntomas, ¿vale? Otro caso muy particular es el de los niños. Los niños raramente cumplen los síntomas que he descrito al principio. Aparte que ellos no los cuentan, son pequeños. La impresión general de un niño es que es muy móvil, no para quieto nunca y duerme muy mal, nunca se quiere dormir, siempre viene a mi cama, no nos deja dormir. Eso redunda en una serie de alteraciones de conducta, madre que duerme con el niño que duerme con la madre, los dos con piernas inquietas, empieza a dormir peor, se altera el sueño de toda la familia, es terrible. Muchos casos terminan diagnosticados durante años y años de trastornos de déficit de atención y tratados con lo que se trata el déficit de atención, que es muy parecido a anfetaminas. Si encima le damos anfetaminas a un niño que no tiene déficit de atención, sino lo que tiene una pierna inquieta, todavía peor, va a dormir peor todavía. Se presentan todo el día, un niño muy inquieto, irritable porque no ha dormido bien, y pasa como las embarazadas, no hay ensayos, nadie quiere dejar a su niño para que pruebe un fármaco nuevo, lógico. Con lo cual no hay ensayos, no tenemos pruebas de que no afecten a los niños. Las medidas higiénicas que hemos planteado al principio, respetar horarios, evitar determinadas bebidas, alimentación y el hierro. Hierro en los casos que tenemos la ferritina baja. Sí que una cosa que se hace, que yo creo que lo hemos hecho todos los médicos que nos dedicamos a esto, es, si no mantener un tratamiento durante mucho tiempo, es cuando tenemos dudas diagnósticas, darle durante un periodo limitado de tiempo a un niño el fármaco, sobre todo para saber si lo tiene, si tiene el síndrome o no, porque muchos de ellos vienen diagnosticados de trastorno de déficit de atención, están tomando Mediguinet o los fármacos utilizados, y por ejemplo, si le doy esto, a lo mejor el pediatra le va a quitar de la otra medicación, se convencerá de que tiene esto. Y durante periodos de tiempo los padres sí que aceptan tratar, pero bueno, esto tiene que ser muy consentido por los padres y con mucho cuidado, mucho control. Y nada más, espero que algún día puedan dormir tan muy gusto como señoritas. Y ahora preguntas, venga, es a lo que venimos. Venga. Hola, buenas. Buenas. Yo quería preguntar que si tiene algo que ver que una persona sea nerviosa para desarrollar la enfermedad, o no tiene nada que ver, no tiene por qué. La personalidad de una persona no influye. Otra cosa es que el estrés, cada uno es como es. Sí. Tranquilos y otros menos tranquilos. El estrés sí favorece, empeora el síndrome de piernas inquietas, pero la personalidad previa, el hecho de ser más agitado o menos agitado o más pachorro, eso no predispone inicialmente para tener unas piernas inquietas. Es más, en alto porcentaje familiar, y entre una familia puedes tener un padre muy tranquilo y un hijo muy agitado, y los dos van a padecer el síndrome. O no ¿vale? quiere decir que lo tenga, porque sea nervioso. No, claro. Es el caso de sobre todo el caso de los niños, Vale. es que es un niño muy nervioso, pero no tiene por qué tener un síndrome de piernas. Es mucho más difícil el diagnóstico de un niño. Sobre todo cuando tiene unos padres que lo tienen, es muy sencillo, más se te va el ojo. Pero un niño que no tenga antecedentes familiares es muy complicado. Casi nadie piensa en un síndrome de piernas inquietas, a no ser que vayas a pensar en él. Entre la batería de posibilidades de un pediatra nunca está el síndrome de piernas inquietas. Nunca. A no ser que caiga en un médico que se dedique en particular al sueño, nadie va a pensar en eso. Es muy difícil el diagnóstico. Pero la pregunta inicial, la personalidad de alguien no influye en tener el síndrome o no. Que esté demostrado, ¿eh? Ojo. El otro día me llamó un matrimonio que tiene una niña de meses. Habla más alto, Esperanza. No se oye. El otro día que tuve una llamada de un matrimonio que tiene una niña pequeña de meses y tiene un síndrome de piernas inquietas. Bueno, me llamaba pidiendo un médico, ¿no? Pero dice, tenemos que agarrarla para que no se mueva
para si no se despierta el niño, Dios mío, pobre niña. Lo que le hacéis es peor. Peor, Es peor. peor. Hay muchísimos niños, hay muchísimos. Sí. Estamos intentando meternos las charlas en los colegios, porque detrás de los TDAs... Tiene que haber muchísimo. Si hay un 4% de la población que la tiene y la influencia genética está en el 65%, quiere decir que un 2,8% de los casos, aproximadamente un 2 y un 3%, son genéticos, con lo cual hay un 3% de niños que los tienen. De cada 100 niños, 3 pueden tener, pues casos leves o muy leves, pero pueden tener algo parecido. Es frecuentísimo. Lo raro es que sea tan desconocido. Sí, yo cuando he venido a vivir aquí le dije a mi hermana que tenía el tratamiento hace 12 años, que todavía no había salido uno específico para esto. Y me dijo que a ella le pasaba lo mismo y a su hijo también. Muy corriente, muy corriente. Yo siempre que veo un paciente le recomiendo, pregunte a la familia. Sí, Pregunta a su padre, pregunta a su madre, y generalmente siempre va a la siguiente punto y dice, sí, mi madre me dice que desde toda la vida lo lleva. Lo que pasa es que las abuelas deben ser muy sufridas, porque nunca se quejaban de nada. No, yo creo que ahí influye el estrés de nuestro tiempo. Pues puede ser también, puede ser Porque también. mi padre lo tenía, o lo tiene, pero lo tiene muy leve. Sin embargo, yo como una cosa fulminante. Puede ser Tengo dos también. hijos con él y un nieto que se lo diagnostiqué yo a los 3 años, que durmió conmigo. Y el pobre da unas patadas hasta que me doy cuenta que eso, le pusieron hierro y está A ahí. ver, una pregunta. Venga. Yo me están dando ahora, o sea, llevo como 5 años que tomo Adartel, que me dijeron que era específico solo para eso. Porque antes tomaba uno que no había salido todavía, lo de las piernas inquietas, y me mandaron uno que era algo para la epilepsia y cosas de esas, Sí. allí en Bilbao. Entonces, a mi hermana le han dicho que eso no lo puede tomar porque tiene tiroides. Que le dije yo, llévale, coméntalo con tu doctora. ¿Es en cuanto a la indicación o no indicación de un fármaco? Sea por tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿qué dice? Analizar casos particulares que me pueden preguntar, sin tener todos los datos yo, no te puedo decir que lo tome o que no lo tome. No, Porque la es que, doctora le dijo que la Adartel concretamente no podía tomarle por eso. son fármacos que influyen en el metabolismo de dopamina, un neurotransmisor muy importante que influye no solo en el sistema nervioso y en esto, influye en la esquizofrenia, influye en el Parkinson, influye en... bueno, estos medicamentos también sirven para el Parkinson. De tal manera, influyen en muchas partes del cuerpo. Entonces, es posible que haya interacciones o que estén contraindicados en determinadas enfermedades. No lo he analizado aquí porque es muy complejo ponerme a dar la lista de enfermedades, aparte que no creo que haya nada, porque encima tampoco la van a conocer. Lista de enfermedades en las cuales está contraindicado cada fármaco. Sí, es probable que si padece algo de tiroides pueda tener alguna contraindicación el uso de fármacos dopaminérgicos. Altamente probable. Pero no solo eso. Era por si había algún otro que no hiciera... No, tenía nada. sí. Claro. Siempre hay una opción mejor. Si le han dicho que no puede tomar ese, no tomes este y aguántate. No tomes este, pero te planteo este otro. Hay gente que tiene alergias a la benzodiazepina y no puede tomar un grupo. En cuestiones particulares hay montones de posibilidades que son inanalizables en este contexto. Pero sí es probable, que le hayan dicho, es probable que le hayan dicho eso. Lógico. ¿Y el tratamiento es normal que se lleve en medicina interna? Vamos a ver, el tratamiento... Yo trabajo en esa unidad de sueño y yo soy el que veo las piernas inquietas. ¿Hay algún otro médico en todo Cáceres? No. Uno. Son 350.000. Comprenderá que yo no puedo ver a 350.000 pacientes. Es decir, se trata de informar, porque igual que doy charlas aquí, doy charlas a médicos para que lo conozcan. Es muy sencillo de manejar. Muy sencillo. ¿Qué casos hay que mandar? Cuando tengo problemas diagnósticos, que no sé si es una pierna inquieta o es otra enfermedad, o cuando tengo problemas terapéuticos de tratamiento, en los cuales le he aplicado un tratamiento en principio correcto y no funciona. Vaya al especialista, vamos a hacer una polisonografía, una epidemiografía, vamos a ver si es, una vez diagnosticado, vamos a considerar si hay problemas de tolerancia, de augmentation, y si no, pues vamos a empezar a emplear otros fármacos menos corrientes, ¿vale?, de segunda línea, que puede ser que sean útiles.
Pero a la pregunta lo puede ver cualquier médico que se lo estudie, si no se lo sabe. Que no es muy complicado. No es muy complicado. Con un artículo que se lea, que puede tardar 1 hora, puede aprender. No es muy complicado. ¿Más preguntas? Venga. Señora, sí, dígame. Ah, pues encantado de conocerlo. Y para mí me pasa todo lo contrario. Yo me voy a la cama y se me quita. Pero por la noche ceno y a lo mejor, bueno, la quita esta, hay veces que me tengo que levantar y pasearme porque es que no soy capaz de aguantarlo. Y cuando va a la cama se le quita. Y va a los casos, se le quita. ¿Se duerme o no? ¿O no se duerme? Probablemente no tenga piernas inquietas. No tiene piernas inquietas, ojo, ¿eh? Tiene, sí, perdona, movimientos periódicos. Piernas inquietas sí. No tiene movimientos, no tiene esos movimientos que se hacen. Yo por la noche no me duele, pero bueno, me tengo que levantar. Claro. Pero porque es posible, una posibilidad, que duerma bien porque por la noche, una vez que está dormido, si no tiene movimientos periódicos, usted va a dormir bien. El 80% de los casos aproximadamente tienen movimientos periódicos, pero el 20% no. El 20% va a dormir mejor, porque una vez que consigue dormirse, porque se mete en la cama y en la cama le molestan. Pero si está muy cansado, te rindes el sueño y ya, una vez dormido, ya no te vas a enterar. Sí te vas a enterar si tienes movimientos periódicos. Yo lo que quería preguntar era que si en las personas así mayores, que yo he observado a mis padres y como ha estado usted hablando, la medicación que toma para otras cosas, la próstata, Puede. corazón... En personas mayores que son, que están quietos sentados en la silla... Están polimedicados, hay que verlo. No puedo dar una norma general. No puedo dar una norma general. Hay que ver, analizar esa medicación. Vamos a ver. ¿Y tiene carencia de hierro? En general, lo que da de hierro. En general, se pueden utilizar, ¿eh? En general, se pueden... piensen que los medicamentos más utilizados... No, ya no digo yo tanto por utilizar el medicamento, sino que si se puede desarrollar esto a consecuencia de la medicación que toma previamente. Hay medicamentos que favorecen la aparición, pero la aparición de un síndrome de piernas inquietas primario a consecuencia de medicación, no. Hay factores que pueden, uno que esté latente, favorecerlo. Mire, lo veo como esto. ¿Pudiera ser que alguna cosa de esa... ¿Que provoque qué? Lo de las piernas. No. ¿En su caso? ¿Pero no es el padre de Agustina? Entonces, ¿es familiar? ¿Lo tiene el padre, lo tiene la hija? No, esto no hace falta para Pero ver. es que como me ha dicho, que a lo mejor no son piernas inquietas, No, que no son, es que me he equivocado yo, perdón. No son movimientos periódicos. Vamos a ver, hay dos cosas, los síntomas de día y los movimientos que hacía esta paciente por la noche, ¿vale? Son dos cosas separadas. Lo que pasa es que suelen ir juntas, en muchos casos, pero en algunos casos la parte de por la noche no existe. Si la parte de por la noche no existe, pues no va a tener problema. Mejor para él. Yo lo que quería decir es porque ahora asocias que el hierro tiene que ser bajo para poder ver lo del síndrome de las piernas No nerviosas. entiendo la pregunta. Normalmente aquí siempre es porque el hierro es bajo. Si tú le tienes alto y das todos esos síntomas que tienes ahí. Sí. No lo he explicado tan profundo porque tampoco me quería meter, pero vamos, ya que lo pregunto. El hierro bajo, hierro alto lo tienes en sangre. Tienes el hierro en sangre. En realidad, los problemas de hierro de los pacientes con piernas inquietas no están el hierro en la sangre, es el hierro en el cerebro. La enfermedad de las piernas inquietas está en el cerebro. Es una vía cerebral, el área cerebral 11 de Brodmann, ¿vale? Una vía que funciona con dopamina, con esa... La vía que va desde una parte del cerebro hasta la médula. Esa es la vía que probablemente no funciona, ¿vale? Y el hierro funciona como un cofactor, ayuda a una enzima a producir dopamina. Si no tenemos hierro, esa enzima no funciona tan bien y no produce dopamina, en una vía que se llama vía nigrostriatal, ¿vale? Pero el hierro tiene que estar dentro del cerebro, ¿vale? Entonces, ese es el problema, que puedes tener hierro bajo fuera, en la sangre,
y probablemente esa sea la causa de que el hierro esté bajo del cerebro, pero hay casos en los cuales el problema no está en que no haya hierro, sí hay mucho hierro en la sangre, pero es que no llega al cerebro, ¿vale? Por múltiples causas, porque hay una cosa que se llama barrera hematoencefálica que separa la sangre del cerebro y hay veces que el paso por esa barrera no se realiza todo lo bien. Si pudiéramos medir el hierro en el cerebro, podríamos afinar más y veríamos que a lo mejor casi todos los pacientes con el síndrome de piernas inquietas genuino, con enfermedad de piernas inquietas, tienen hierro bajo en el cerebro, pero eso no podemos medir. En algunos casos se puede tener hierro normal. La pregunta es si tratar con hierro en esos pacientes. Eso ya pregunta es más compleja, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Vale, y ahora ¿cómo vas tú y le explicas a tu médico que tienes ese problema? Que como sencillísimo. Sí. Entre en Google y ponga síndrome de piernas inquietas. La primera salida que haya le da a imprimir. O más fino. Hay una parte de Google que se llama Google académico, que solo da artículos científicos. Imprimir y va con el papel a su médico. Y si no, informes de nuestra página web, a ESPI. También. Y ahí tienes la descripción. Síntomas. Y sale de los primeros. Sale de los primeros. Imprime y se lo lleva a su Este verano cuando se vayan de viaje a Estados Unidos, que se van a ir todos. ¿Cuándo les va a dar el síndrome? ¿Con el jet lag? ¿Qué creen? No el problema es el avión por estar quieto. Todos los días empiezan a las 9 de la noche, 10 de la noche, pero cuando llegan a Nueva York ya no cambia el horario. ¿Cuándo pasará? De día puede ser. ¿Cuándo pasará? El potasio no es bueno, que yo he oído decir que yo tenía y me decían, es un dicho. El potasio es una unión que sirve para controlar la estabilidad de las membranas de la fibra muscular y es muy bueno para que no haya calambre. Bueno, es muy bueno para muchas cosas. Bueno, pues yo le digo que yo tenía, ahora tengo bastante menos, y le decía, cómete por lo menos un plátano diario. Perdón, yo no sé si eso es un dicho. Yo me lo he tomado, no sé por circunstancias, porque voy a tomar... Porque a lo mejor tiene alguna otra cosa aparte de las piernas inquietas. Yo estaba en cama y diga. En principio no es un tratamiento. En el caso del jet lag, las piernas inquietas no es que aparezcan por la noche porque anochezcan. Aparecen por la noche porque hay una cosa que se llama ritmo circadiano que lo tenemos nosotros en el cerebro, acostumbrado, es el que nos da sueño. Y si vamos a Nueva York, aunque sean las 4 de la tarde, nos va a empezar a doler los primeros días a las 4 de la tarde. A lo que está acostumbrado él. Luego, a medida que cambiemos nuestro chip de ritmo circadiano, de luz, oscuridad, volverá otra vez a empezar a la otra hora. Pero al principio ocurrirá eso. ¿Y a alguien que le amputan una pierna? ¿Puede tener piernas inquietas o no? ¿Y se le amputan los dos? Si la pierna le duele los dedos, dicen que sí, que no. ¿Por qué le duelen las piernas cuando ¿Por qué te duelen las muelas si no las tienes? No le duelen las muelas duelen las encías. Pero sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque lo que he dicho antes, el síndrome de piernas inquietas es un síndrome cerebral. Eso es como alguien que la otra pierna dice, me duele la pierna, el mismo fantasma. Bueno, pues hay estudios que demuestran que una pierna amputada puede tener sensación de piernas inquietas. Se puede tener, porque el problema no está en la pierna. La gente tiende a se friega, calor, frío, que puede mejorar, ¿eh? El frío, el calor, puede dar sensación de alivio, pero por un mecanismo diferente, porque produce un estímulo sensitivo que puede modificar las piernas inquietas, pero en realidad el problema no está en las piernas, está aquí. Por eso es inútil luchar. No vamos a intentar aguantar porque no está aquí. Aquí no quiero decir aquí de mental, aquí quiero decir de dentro. Pero caminando, que ha dicho usted antes, que caminando sí que se mitiga un poco. Caminando se mitiga, caminando sí, y moviéndose, si no, caminando sí. Es muy raro que persista en una persona que está caminando, es muy raro que persista. Yo no conozco a nadie que caminando le siga molestando. No, como he dicho, la gente que tiene poco hierro tiene más probabilidad de tener piernas inquietas porque le falta el hierro cerebral. Las sangrías, cuando te sacaban sangre,
tu cuerpo es capaz de reponer casi todos los compuestos de la sangre, el líquido, las células, pero el hierro no es capaz de reponerlo, entonces reponía todo menos hierro. Entonces se comía poca carne, se comía poco pescado, que son sustancias que no tienen mucho hierro. Y entonces esto es una probabilidad, esto es yo no sé, a lo mejor no, pero que como en aquella época se hacían muchas sangrías, puede ser que este hombre lo notara por eso, o que la prevalencia en ese momento fuera muy alta. Pero no lo sé porque no estaba de aquí. Sí. ¿Cuánta relación puede tener el síndrome de piernas inquietas con la apnea del sueño? ¿Puede enmascarar una cosa a la otra? Porque la apnea del sueño, lo que muchas veces dice que lo padece es que en esas paradas respiratorias hay como una seguridad de piernas y vuelves a respirar. ¿El buen control o no buen control de la apnea del sueño puede mejorar el síndrome de piernas inquietas o el trastorno de...? La apnea del sueño se relaciona no directamente con las piernas inquietas, sí con los movimientos periódicos de las piernas, con la parte de la noche. Los pacientes con apneas, cuando tienen la apnea, muy frecuentemente tienen un movimiento de piernas izquierdas, ¿vale? Pero que se asocia a la apnea, en el despertar, mueve la pierna. Cuando tenga las dos, sí que hay relación entre movimientos periódicos y apneas, pero relación directa, demostrada, entre uno y otro, no. El mecanismo fisiopatológico es completamente diferente. Completamente, ¿no? Pero se puede tener los dos. Hombre, claro, y se lo convierte en lo que es plano. Claro que se puede tener los dos. Es más, un señor con genética de piernas inquietas, si importa mucho, usted puede tener apneas. ¿Vale? Está relacionado fisiopatológicamente, el mecanismo de las piernas inquietas se parece un poco al mecanismo del Parkinson. Pero no está demostrado que los pacientes que tengan piernas inquietas tengan más posibilidad de tener Parkinson, lo cual sí ocurre con otras enfermedades del sueño, que no tiene que ver con las piernas inquietas. Es más, los medicamentos de piernas inquietas son los mismos que los del Parkinson, pero a dosis mucho menores. Al principio, cuando no existían, se daba Sinemet, Novocar, se daba para las piernas inquietas, se partían pastillas o se daban dosis muy bajas. Bueno, hablar de la alimentación, que dicen el queso, por ejemplo, el chocolate, los picantes. Yo no me puedo dormir, cuando duermo, sin comer chocolate. Pues el chocolate tiene sustancias que favorecen la alerta. Pero es que si no lo como, no duermo el primer sueño. Mi hija no se duerme sin un peluche. Cada uno tiene su costumbre. De todas maneras, si es tan sencillo como que tomas el chocolate. Que a mí me pasaba con el café. Si no me tomaba el café no me podía dormir. Esos son costumbres y rutinas. Cada uno tiene su rutina. Me acostumbro a dejarlo y ya. No provocan problemas. Porque aparte de caminar, por ejemplo, pilates, yoga, Todos los deportes que favorezcan la relajación van a favorecer. Evidentemente, el rugby no será el más adecuado, porque active mucho el yoga, el tai chi, el pilates, que favorecen la relajación, que son deportes que no provocan demasiada descarga de adrenalina, sino que producen un poco lo contrario, no elevan demasiado la tensión arterial, no elevan demasiado la frecuencia cardíaca, van a ser mucho más, bajo mi punto de vista, con todos los aspectos arriba, como caminar por el campo, ninguno, pero no todo el mundo puede caminar por el campo. Y hay gente que le gusta más el yoga, pues vive en un sitio donde vive mucho y luego puede caminar, pero los que sean deportes, fíjense que yo no he dicho deporte, ahí, he dicho ejercicio. Está por demostrar que el deporte sea sano, ¿eh? Eso de correrse 20 kilómetros no puede ser sano. El ejercicio es caminar, hacer yoga, es decir, que sube un poquito la frecuencia cardíaca, que sube la presión arterial, que te reduce un poco, pero no que llegues a 160 pulsaciones por y eso lo que va a hacer es que duermas peor por la noche si lo haces muy cercano y que te aumente el estrés. Venga, más preguntas. Vamos a ver, yo empecé hace 2 años con este problema que tengo. Yo me fui al médico, me trataron un pardazón para la circulación de la sangre
por el tema de trabajo que tengo, porque estaba gorda. Me derivaron a psiquiatra. El psiquiatra me dijo que era un trastorno, porque no dormía, porque era muy nerviosa. Y yo no sé si a través de que dejé el tratamiento del psiquiatra... ¿Qué era? La ¿Antidepresivos? citrocina. ¿Eh? Estuve tomando la citrocina mucho tiempo. ¿Perdona? La citrocina. La situación. Y a través de eso, yo mismo, como me vaya más de 6 horas sentada en un sitio, no puedo parar. Pero a mí este síndrome no se me está quedando solamente en las piernas, es que a mí se me mueven los brazos por la noche. Lo dije al principio, es posible ¿Sabes? es posible que hay gente que le moleste desde por la mañana temprano, es posible que los síntomas de piernas inquietas sean también de manos inquietas, incluso de tórax inquieto. Eso no se llama así, me refiero a que puede afectar al tórax, esa sensación, a las piernas y a las manos. Y hay medicaciones que se emplean en el tratamiento psiquiátrico que favorecen el síndrome de piernas inquietas. Y la psiquiatra que me estuvo atendiendo, porque yo a mí me da por dormir. Y no sabíamos si era el tratamiento que me estaba mandando el psiquiatra, era por la depresión, porque no sabían de qué me venía la depresión. O el tema de que, ¿Pero que tenía me da depresión? por dormir. Sí, sí tenía depresión. Me da por dormir, ahora no tengo tratamiento, pero como no duermo por la noche, yo estoy todo el día cansada. Pero no es que le dé por dormir, ojo, no es que sea una cuestión de que tenga usted esa manía. Le da por dormir porque en realidad no está durmiendo bien por la noche. Y ella me dijo que mejor podía tener algo que verlo, porque es que a mí me la ha detectado mi psiquiatra, no me la ha detectado mi médico de cabecera. Y creía que estaba mezclado lo uno con lo otro, ¿sabes? Se puede tener dos cosas, se puede tener depresión y piernas inquietas, eso puede coexistir. Es más, A ella lo que le piernas tenía inquietas es un factor que en muchos casos provoca depresión, o si no una depresión endógena, una distimia, un trastorno del ánimo, eso en casi todos los casos. Y es posible que medicaciones antidepresivas favorezcan la aparición del síndrome de piernas inquietas, es posible. Analizar casos en particular habría que ver la historia concreta, todo, ¿no? Pero sí, totalmente posible. Luego está claro que lo que es muy probable es que hayan pasado por varios médicos y le hayan dicho antes de las piernas inquietas que ha tenido depresión, que ha tenido problemas de la sangre, que ha tenido cualquier diagnóstico peregrino antes de este. Claro, que lo camuflan. Te Hay hinchan enfermedades la que lo pueden camuflar. Sí, no, de verdad que cuando conoces la enfermedad y te la explican es sencillísima. Lo que pasa es que hay que tenerla en cuenta. El médico se tiene que acordar de ella para si no, no caes. Pero es que los síntomas cuando tú los tienes, se los dices tan clarito al médico. Porque el médico que a mí me tocó era... Los síntomas no se los dicen tan claro al médico. Eso no. Bajo mi punto de vista, no. Cuando tú lo sabes y lo preguntas, sí te lo dicen claro. Si haces las preguntas adecuadas, ves como el paciente enseguida dice, sí, justo eso, pero no te lo cuenta claro. Es muy raro la persona que te lo cuenta claro. Hay uno que sí. Por ejemplo, es raro que te digan que moviéndose o que relacionen el moverse, aunque ellos saben perfectamente que al moverse se les pasa. No te dicen, y se me pasa al mover. Y lo preguntan, y al moverse, Pero tienen perdone, que... si fue mi caso. Yo le decía que era cuando yo estaba relajada. Cuando yo me sentaba después de comer y de hacer mis cosas, me sentaba y en ese momento ya era una cosa que me entraba en la pierna y la tenía que mover, que me tenía que... Sí, yo no digo, pues en la en cama su igual. caso sí, lo dijera claro, pero que no piense que todo el mundo lo dice tan claro. No todo el mundo lo dice tan Pero claro. es que son síntomas tan, no sé, tan sencillos de explicar, por lo menos lo mío. Es que eso no es mío, Cuando piensas en ello o cuando lo tienes son sencillísimos de explicar. Pero, permítame, eso pasa con todas las enfermedades. Llegan los pacientes de cualquier especialidad y te dicen tal y tal. Y nunca te dicen tal eso que en el libro, que te cuentas otra cosa. Y luego a posteriori, una vez que lo tienes diagnosticado, le vuelves a preguntar y dices, anda, pues si estaba clarísimo, si lo estaba. Pero eso después. Antes, cuando uno, es que claro, tengan en cuenta que cuando ustedes llegan allí, es que hay muchas enfermedades, muchísimas, que dan molestias en las piernas, muchísimas. Las hernias discales. Las hernias discales. Hay muchísimas enfermedades. Entonces, claro, para el médico si lo conoce bien, si no lo conoce imposible. Pero incluso conociéndolo, uno siempre piensa que es vascular, o sea, que no lo hacen de mala fe. No lo hacen de mala fe. La mayoría de los pacientes nos explicamos mal.
no sabemos explicar. Tampoco la mayoría. No, yo quizás no la mayoría, pero es que como he sido un poco respuesta a lo que decir, es que nosotros, digo, no piensen que lo explican tan bien. No. Cuando está sentado uno detrás de la mesa, no se lo cuentan tan claro, no es tan claro. En un caso tan... Que yo, a lo mejor usted sí. No, pero yo me refiero a los síntomas que se sienten, que son tan fáciles de explicar. ¿Y qué siente usted? ¿Qué siente usted? Pues yo siento un hormigueo de momento de entrada. Sí, pero pues le vamos a preguntar, y aquí, ¿quién es hormigueo? Un dolor. ¿Quién es dolor? Yo si intento aguantar que no se muevan... Ya son la misma enfermedad con dos cosas diferentes. ¿Quién como que le duelen los huesos por dentro? No. Otro. Otro que te dice que es burbujeo. Sí, burbujeo, hormigueo. ¿Quién te patada? Patada, claro. Hormigueo, burbujeo. Estamos en una enfermedad y dentro de un grupo de pacientes de 30 ya tengo gente que lo está contando de forma diferente. ¿Eh? Toma. Doctor, por ejemplo, yo estoy en una rehabilitación en la que tengo la de artritis. Me han tenido que subirlo porque ya me mandaron otra pastilla y me empezaron a coger los ojos, no me preguntaron. Empecé con Tegretol, pero tuve que dejar porque no me gustó el ojos. Pero le ha cambiado el artritis por Tegretol. No, me dijo que tenía que seguir tomando la artritis. No es mi... Yo opino algo diferente a esa actitud. Lo dejé. Luego volví otra vez a los 6 meses y me han mandado lírica. Yo trataría con otro... La lírica da mucha somnolencia. La lírica es la que he dicho ahí, la pregabalina, que es de los más importantes. Pero yo trataría antes con otro. Sí, y lo que le quiero decir, ¿es bueno dejarlo así? Ningún medicamento es bueno dejarlo así. Ninguno. Es más, yo antes de asociar otro Ladartrel, ¿cuánto he tomado Ladartrel? Tomo 3. 3. Está, bajo mi punto de vista, por encima de... No me quiero yo meter en estos jardines. Claro, a esto no quería yo llegar, a casos particulares. Ya, pero es que, vamos a ver, entenderán que ustedes luego van a su médico y a su médico, pues me ha dicho un señor que... Y él me ha dicho ese sin saberse la historia clínica, entonces no me quiero meter en estos jardines, no quiero, porque luego más son médicos a los que yo voy a conocer y no quiero... Pero bueno, ya en este caso, creo que está por encima de la dosis de Ladartrel que yo daría. Y yo, antes de asociar algo a Ladartrel, cambiaría de fármaco y pasaría a otro fármaco. Yo tomo Ladartrel solamente y tomo uno por la noche. Yo tomo 3 gramos de ropinirol. Es que no es así. Es imposible. Vamos a ver. No se asuste por tomar 3 gramos. No, perdón. Tomo a mediodía al comer porque luego el sentado imposible ya me tengo que tomar. Si tienes síntomas después de comer, debería tomar ropinirol, porque es un parche. Se lo pone y no tiene que tomarlo dos veces. El ropinirol, rotigotina. Es que por no decir los nombres comerciales, intento no decir los comerciales y me lío con los estos. Aquí no nos patrocina nadie, ¿no? No. Bueno, pues Neupro. Neupro es el parche, porque luego le voy a decir los nombres de la fármaco y no son. Neupro es el parche. El parche, pacientes que tienen, puesto ahí, síntomas no solo por la noche, les conviene tomar el parche porque les cubre todo el día. Si no, a pacientes de este tipo tiene que tomarse 2 veces al día. Incluso ya el momento que montaban en el coche. Si hay síntomas en horario diferente al nocturno, Neupro. Sí, pero con el Ladartrel tiene que tener vómito, ¿no? No, es obligatorio. No. Los efectos secundarios son particulares de cada paciente. Pero es que ya que cada vez voy a más y si voy conduciendo no, pero como vaya de copiloto a Madrid, ya no puedo. Ya empiezo, ya es como... Pues no está controlado, no está bien controlado y está pasado de dosis. Perdón, ¿puedo hacer un inciso?
Cuando se está tomando demasiada dosis de un tratamiento nos da muchísimo más sueño que si estamos a la dosis normal. Claro. Sí, pero si yo, por ejemplo, por la noche cuando voy escribiendo, es que me caigo de sueño. Voy como zombie a la cama, pero empiezo a moverme y estoy que me caigo de sueño, pero no puedo dormir. Tiene un síndrome de piernas inquietas con movimientos periódicos mal controladas las dos cosas y pasada de dosis. Vamos a ver. Es que cuando me ha preguntado me ha dicho medicina interna. Sí, es donde estamos creando. Medicina interna teóricamente es un señor que está... Yo lo que no puedo analizar casos particulares de médicos. A lo mejor no es un médico de cabecera, lo puede manejar mejor. Si tiene más confianza, más accesibilidad el médico de cabecera, si es una persona con la que tenga más empatía, que a lo mejor va a aceptar más sus consejos que un especialista del hospital, pues a lo mejor el médico de cabecera se va a ver mejor. Pero te digo que es un tema que no quiero porque a lo mejor hay otras circunstancias en su historia clínica que llevan, me extrañan, pero bueno, que llevan a ese punto de... Y si no se puede cabecera, que le dé un volante para la unidad de sueño. Yo él me mandó a medicina interna porque se lo comenté, me dijo, esto es un posible síndrome de piernas inquietas. Él, y lo diagnosticó él. El médico de cabecera. Pues, y entonces me mandó a medicina interna. A mí también, mi médico de cabecera me dijo. Vamos a ver. Es que aquí no... Vamos a ver. Primero que no saben qué es unidad de sueño. No por mi culpa. ¿No mandaría a un neurólogo? A un neurólogo, ya, pero no es tan raro. Aquí en Praga no es tan raro que ocurra eso. A mí yo lo veo que es lo habitual. Que manden, no. Pero si un internet lo puede tratar. Pero es que yo creo que no hace falta. Van a tener más acceso al médico de cabecera. Más acceso. Y yo creo que va a ser más empático, va a aceptar más consejos, va a escucharle más, van a tener más facilidad para que le den recetas, que si no, que creo yo, ¿eh? Él es el que te manda, el especialista. El médico de cabecera. Ay, tampoco le va a decir usted, trátemelo usted. Claro. Ya, pero una vez que lo tiene tratado, usted, que ahora ya ha escuchado esto y va y se lo lee, y pues a lo mejor el médico de cabecera va a aceptar más. Que le digo a usted, pues estuve el otro día en una charla y me dijo un doctor que no sé qué, no sé cuánto, que el internista. El internista va a decir, listo este, a ver. Tiene más probabilidad, y no sé qué internista es, y no me lo diga. Pero tiene más probabilidades de aceptarlo mejor el médico de cabecera. Es que el internista yo cada vez hoy tengo uno nuevo, que no sabía. Esa es otra. Siempre veo algo nuevo. Bueno, el lunes se dio un curso en Madrid para médicos de cabecera, lo veo sanidad. Esto es un principio A de ver, algo. poquito a poco. Si se animan las demás comunidades, sería estupendo. Bueno, si no hay más preguntas... Muchas gracias a todos por vuestra atención.